Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Okay, good evening and welcome to our weekly Monday night Zoom and Facebook meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal por Facebook y por Zoom. We are Sermon Online and we're here every Monday night at 7 p.m. Y somos el Ministerio Sermón Online y estamos todos los lunes en la noche a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. And I'm putting something up on the screen here for those that might be new. Y estoy poniendo algo en pantalla para aquellos de ustedes que sean nuevos. Our website is at the bottom of the screen here, sermononline.org. Y nuestro sitio en la red es sermononline.org. All of the Bible studies and messages that we share here are recorded and they're uploaded to the website. Y todos los mensajes que aquí compartimos son grabados y son subidos a nuestra plataforma en nuestra red. So you can always go back and listen to any message a second or third time, or if you happen to miss the meeting, it should be there within a few days after the time that we've had the meeting. Así que si usted quiere escuchar el mensaje varias veces, unos días más tarde de su transmisión, el mensaje ya está disponible, o si se lo perdió, también puede visitar nuestro sitio en la red y encontrar los mensajes ahí. Now, because this coming Monday is the day after Christmas, the 26th of December. Por causa de que este lunes que sigue es justo después del día de Navidad, We were kind of debating just before the meeting on whether or not to cancel the meeting. estábamos debatiendo justo antes de comenzar el servicio si debíamos o no cancelar ese servicio. And in the course of the discussion, we found out something very interesting. Y según discurríamos, nos dimos cuenta de algo interesante. Dari and his wife were two that were like, we want to have the meeting. We don't want to cancel the meeting. Dar y su esposa estaban de acuerdo en que querían la reunión, no querían cancelarla. But then they just happened to casually mention, well, that's our wedding anniversary. Sí, pero casualmente mencionaron que ese era su aniversario de bodas. So we're going to go ahead and cancel next Monday. Así que vamos a proceder cancelando este próximo lunes. And we've commanded Dari and his wife to go out to dinner and have a nice anniversary. Y le ordenamos a Dari y a su esposa que salgan a cenar y tengan una excelente cena. Thank you. I don't know about you, but I'm extremely grateful for this family and especially for Dari's labors week after week after week, helping us with the translation. No sé ustedes, pero yo estoy muy agradecido de esta familia, especialmente por los esfuerzos de Dari semana tras semana tras semana con la traducción. It's a great blessing. Es una gran bendición. Likewise, brother. And yeah, we're thankful for all of you and for your regular support and attendance, and that's why we keep going. Y les estamos agradecidos a ustedes y por su consistente asistencia y por eso proseguimos. So Likewise. we will also send out a little reminder about this, but no meeting next Monday, but don't get used to that because the following Monday, January 2nd, we're going to be back on fire, ready for a new year. Así que vamos a mandar una notificación, pero no se acostumbren mucho porque inmediatamente después, el 2 de enero, volvemos en la plenitud del Espíritu y con fuego. Amen. I want to jump right in and continue a message that I began last week and hopefully will complete tonight. Y quiero pasar de inmediato al mensaje que comencé la semana pasada, esperando concluirlo esta noche.
if you missed last week, I would encourage you to go onto the website and listen to part 1, because I'm not going to be able to go over all that again. Si usted se perdió la primera parte, le animo a que vaya a nuestro sitio en la red para escucharla, porque no voy a poder cubrir todo de nuevo esta noche. But I'll give a very quick review, and then we're going to keep going with the study that we began. Así que les voy a dar un breve resumen y de ahí proseguimos a lo que nos queda esta noche. The title of the message is Bethlehem, Such a Strange Way to Save the World. Y el título del mensaje es Belén, qué forma tan extraña de salvar al mundo. And many people, although they've heard the Christmas story, Y muchas personas, a pesar de haber escuchado la historia de la Navidad, they've seen, the nativity scene with the manger and the baby there. y ven la escena de Navidad con el pesebre y el bebé allí, Many people really have no idea what the story means. mucha gente en realidad no tiene idea lo que significa esa historia. And of course, I grew up hearing the story, but it didn't mean anything to me. I wasn't saved. Y de cierto, yo me crié escuchando la historia, pero no significaba nada para mí, yo no era salvo. And for me, Christmas was just, Christmas trees and Santa Claus and getting lots of new presents and eating a lot. Y para mí Navidad era un árbol de Navidad y San Nicolás y obtener regalos y comer muchísimo. Nothing wrong with those things, but that's not really what it's all about. No tiene nada de malo esas cosas, pero no es de esto que se trata. And as you dig deeper into the scriptures to try to understand what was this birth in Bethlehem all about, Y según usted profundiza en la escritura para entender el significado de este nacimiento en Belén, you begin to come face to face with the fact that this is a really strange story. usted comienza a darse cuenta que en realidad esto es una historia muy extraña. And I started last week with a statement, which I'll make again to get us going tonight. Y yo comencé la semana pasada con una aseveración, la cual repetiré para proceder esta noche. The gospel of Jesus Christ, El Evangelio de Jesucristo it's actually a story. es en realidad una historia. It's the greatest story ever told. Es la historia más grande jamás dicha. It's also the strangest story you have ever heard. Y es también la historia más extraña que hayas escuchado. And what we are kind of taking apart as we're looking at scriptures Y lo que usted probablemente obtiene según mira las escrituras is how God often deliberately does things in a strange way. y es que Dios a menudo de forma deliberada hace las cosas de manera extraña. His ways are not like our ways. Sus caminos y sus formas no son nuestros caminos. And they're as high as the heavens are above the earth. Y sus caminos son tan altos sobre los nuestros como los cielos están sobre la tierra. And very often when God begins to do things in our lives, they seem strange to us. Y a menudo cuando Dios hace cosas en nuestras vidas, lucen extrañas a nosotros. And I think many of us listening tonight, if we've walked with the Lord for any length of the time, Y yo creo que nosotros los que estamos escuchando esta noche, si hemos ya andado con el Señor por un tiempo, there have been seasons in our lives where we did not have a clue what was going on. ha habido temporadas en nuestras vidas en las cuales no hemos tenido idea de lo que está sucediendo. And we started with a very interesting scripture last week, which I'm going to have us read again because it's been in my spirit all week since last Monday. Y comenzamos con una escritura la semana pasada, la cual quiero leer nuevamente, porque ha estado en mi corazón toda la semana desde el lunes pasado. It's found in Isaiah chapter 28, and it's verse 21. Se encuentra en Isaías capítulo 28, verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra.
y para hacer su operación, su extraña operación. It's interesting that the prophet repeats this phrase twice, and he uses two different Hebrew words for strange. Es interesante que el profeta repite esta frase 2 veces y utiliza 2 palabras diferentes en hebreo para expresar lo mismo. God will rouse himself and do his work, his strange work, and perform his task, his alien or his unusual work. Y dice, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Those of you that are familiar with the scriptures, Aquellos de ustedes que están familiarizados con las escrituras, these two words are used quite frequently in the Old Testament. estas 2 palabras se utilizan muy a menudo en el Antiguo Testamento. And they're often used to refer to strangers. Y a menudo se refiere a extraños. They're the words that refer to strange gods, También se refiere a dioses extraños, strange fire. fuego extraño. And it's very clearly a word that means something foreign, something strange, something that's alien to us. We're not used to it. Y es una palabra que en realidad significa algo que es extraño, que es misterioso para nosotros. And we saw last week there are a number of other prophecies in the Old Testament, particularly in Isaiah, Y vimos la semana pasada que hay varias escrituras en el Antiguo Testamento, en particular en el libro de Isaías, where God predicted that he was going to do this. donde Dios predijo que iba a hacer esto precisamente. He was going to do strange things that would cause people to stumble. Él iba a hacer cosas extrañas que causarían que la gente tropezara. And he would even do things that would scandalize people. Y aún habría de hacer cosas que escandalizarían a la gente. And certainly the story of Christ's birth, his life, his death, and his resurrection all fit into that category. Y ciertamente la historia de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, todo encaja en ese concepto. This is a strange story. Esto es una historia extraña. Only God could have thought up such a strange plan to save mankind. Solamente Dios pudo haber concebido un plan tan extraño para salvar a la humanidad. A baby born of a virgin, Un bebé nacido de una virgen. and on the story goes, and it just gets stranger and stranger. Y así sucesivamente la historia continúa y se vuelve más extraña. So we're looking at three aspects of the gospel. Y estamos viendo 3 aspectos del evangelio. We finished last week with Christ's birth. Y finalizamos la semana pasada con el nacimiento de Cristo. We titled that The Scandal of Bethlehem. Y titulamos esa parte El escándalo de Belén. And here you have a young girl who's espoused to be married. Y aquí tenemos una joven que está desposada para darse en casamiento. And before she and her husband come together, she's pregnant. Y antes de que ella y su esposo se junten, ella ya está embarazada. Man, that's the making of a scandal right there. Ese es el origen de un escándalo ahí mismo. And yet, there's another very important scripture I want to read again tonight because it's going to carry through into what we want to look at tonight. Y hay otra escritura que quiero leer de nuevo que nos va a llevar a lo que quiero llegar esta noche. It's found in Galatians 4, verse 4. Se encuentra en Gálatas 4, verso 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. God was waiting for the fullness of time Dios estaba esperando el cumplimiento del tiempo to send his son, para enviar a su Hijo, born of a woman. nacido de mujer. The word is correctly translated in the Spanish. It's actually
there was a fulfillment of time. God was waiting for the time to be filled up. Y la palabra es correctamente traducida en la versión en español. Dios esperaba el cumplimiento del tiempo. Many, many details all had to come together in order for God to say, now is the right time for me to send my son. Innumerables detalles tenían que coincidir para que Dios dijera, ahora es el momento de enviar a mi hijo. And again, it was a strange time that God chose. Y de nuevo, fue un tiempo extraño el cual Dios escogió. It was a time when his people Israel were under Roman rule and occupation. Era un tiempo en el cual su pueblo Israel estaba bajo el dominio de Roma. You can't have the Christmas story without the Romans there. Tú no puedes tener la historia de Navidad sin los romanos allí. And we're going to see that again tonight as we go beyond Christ's birth into his early childhood and even all the way through to the end of his life. Y vamos a ver eso esta noche según pasamos del nacimiento de Cristo a su niñez y hasta su vida y su muerte. It was no coincidence that the Romans were in charge over Israel. No era coincidencia que los romanos estuvieran gobernando sobre y a cargo de Israel. God was waiting for that. Dios esperaba justo eso. That was part of this fullness of time. It had to be that way before he could send his son. Es parte de esta expresión cumplimiento del tiempo. Así debía ser antes de él enviar a su hijo. Now, we saw one simple reason last week. Y vimos una simple razón la semana pasada. Mary and Joseph, María y José, they were in Nazareth. ellos se encontraban en Nazaret, But because of the Roman rule, pero por causa de del gobierno romano, el dominio romano, they had to travel all the way to Bethlehem ellos tuvieron que viajar todo ese camino hasta Belén because of the Roman census. debido al censo romano. And notice again the importance of timing here. Y noten de nuevo la importancia del tiempo aquí. No coincidence that while they're in Bethlehem, No hay coincidencia de que mientras estaban ellos en Belén, Mary, who is expecting a child, María, la cual esperaba un hijo, the time came for her to bring forth her son, not in Nazareth, but in Bethlehem. el tiempo vino para ella dar a luz a su hijo, no en Nazaret, sino en Belén. And this took place to fulfill all that the prophets had spoken about the Messiah. Y esto tuvo lugar para que se cumpliese lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías. Isaiah had prophesied he would be born of a virgin. Isaías profetizó que Jesús había de nacer de una virgen. Micah had prophesied that he had to come out of Bethlehem. Miqueas profetizó que él debía nacer en Belén. So none of these details were coincidences. Así que ninguno de estos detalles eran coincidencias. The sovereign God was in charge of all of these details. El Dios soberano estaba a cargo de todos estos detalles. And I love it in Luke chapter 2, which we read last week. Y me encanta donde dice en Lucas 2, lo cual leímos la semana pasada, about how Mary and Joseph had to go to Bethlehem because of the Roman census. según María y José debieron ir a Belén por causa del censo. And it says there, the time came for the baby to be born. Y dice allí en esa escritura, el tiempo vino para dar a luz a su hijo. Time is extremely important in this whole story. El tiempo es extremadamente importante en esa historia. And I'll repeat something God spoke to me last week, which I'm still meditating on. Y voy a repetir algo que el Señor me habló la semana pasada, en lo cual estoy aún meditando. The same prophet Isaiah, El mismo profeta Isaías he tells us that God lives in eternity. nos dice que Dios vive en la eternidad. He inhabits eternity. Él habita en la eternidad. But this eternal God who has no beginning and no end, Y este Dios eterno, el cual no tiene principio ni fin, he lives outside of time. I know that's hard for us to comprehend.
Él vive fuera del tiempo. Y sí entiendo que esto es difícil para nosotros comprender. But please don't miss this. Pero por favor, no se pierda esto. Time is extremely important to God. El tiempo es extremadamente importante para Dios. And over in this whole gospel story, timing has to be exactly right. Y una y otra vez en esta historia del Evangelio, el tiempo tiene que ser exactamente justo. And because God is sovereign, Y porque Dios es soberano, the Bible says times are in his hand. la Biblia dice que el tiempo está en sus manos. He knows the end from the beginning. Él conoce el principio y el fin. He commands and it happens. Él ordena y así es hecho. And one of the important things that we've already been seeing in this story, and we'll see a lot more tonight, Y una de las cosas importantes que hemos estado viendo en esta historia, y lo vemos nuevamente esta noche, and this is especially prominent in the Gospel of Matthew, y esto es especialmente prominente en el Evangelio de Mateo, Matthew points out over and over various details in Jesus' life Mateo puntualiza de una y otra vez varios detalles en la vida de Jesús that were predicted hundreds of years earlier by the prophets. que fue predicho cientos de años antes por los profetas And now they're being fulfilled. y ahora están siendo cumplidas. And there's a very familiar phrase throughout the Gospel of Matthew. This took place to fulfill what was spoken by the prophet. Y hay una frase muy repetida en el Evangelio de Mateo, la cual dice, y esto sucedió para que se cumpliese la escritura. One of the most powerful proofs Y una de las pruebas más poderosas that the scriptures are God's word que las escrituras son la palabra de Dios are the hundreds and hundreds of exact predictions. son las cientos y cientos de predicciones exactas. We call them prophecies Nosotros le llamamos profecías, that were given hundreds of years ahead of time. que fueron dadas cientos de años antes de tiempo. And it's not that most of them came to pass, Y no es que la mayoría de ellas se cumpliesen, unless they're a future prophecy yet to be fulfilled. a menos que hayan futuras profecías que hayan de cumplirse aún, with 100% accuracy. con un 100% de precisión. Every single prediction that God ever made has come to pass exactly the way he said it would. Cada una de las predicciones que el Señor hizo ha acontecido exactamente como las dijo. And hundreds of these, most of them, have to do with the central figure in the whole story, the Lord Jesus Christ. Y cientos de estas, la mayoría, tienen que ver con la figura central, Jesucristo. Hundreds of prophecies concerning the birth, the life, the death, the resurrection of Jesus were all predicted hundreds of years ahead of time. Cientos de profecías que tenían que ver con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron predichas cientos de años antes. It drives the atheists nuts Eso vuelve locos a los ateos, because they have no way of explaining away these hundreds of fulfilled prophecies. porque ellos no tienen forma de explicar estas cientos de profecías. And that's why time is so important in the gospel story. Y es por esto que el tiempo es tan importante en la historia del Evangelio. God is in charge of time. Dios está a cargo del tiempo. He waits for the fullness of time. Él espera por el cumplimiento del tiempo. And the Bible says he makes everything beautiful in his time. Y la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. So the birth of Jesus and all the events that led up to that Así que el nacimiento de Jesús y todos los eventos que llevaron a eso were predicted and controlled by the sovereign God. fueron predichos y controlados por el Dios soberano. Now, we finished last time in Bethlehem. Así que concluimos la última ocasión en Belén. We're going to pick it up from there and start with Jesus'
early childhood, his early life. That was very strange, just like his birth. Y vamos a comenzar donde lo dejamos, con la niñez de Cristo luego del nacimiento tan extraño. Yes, let's go to Matthew chapter 2. Así que vayamos a Mateo capítulo 2. The story gets stranger and stranger. La historia se pone más extraña. In Matthew 2, let's read verses 1 to 11. En Mateo 2, leamos los versos del 1 al 11, donde dice: Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id y preguntad con diligencia por el niño, y cuando lo hubieres hallado, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Now, most of you have heard probably parts or all of this story. La mayoría de ustedes han escuchado porciones o la historia completa que hemos leído. The wise men, or more correctly, the magi, coming all the way from the east to visit baby Jesus. Los hombres sabios, o más correctamente, los magos de Oriente que vienen a Jerusalén a ver al niño Jesús. And if you study all of the scriptures carefully, Y si usted estudia las escrituras relevantes de manera cuidadosa, this is not taking place next to the manger in Bethlehem. esto no toma lugar en el pesebre en Belén. This is several years after Jesus had been born in Bethlehem. Esto es varios años después que Jesús nació en Belén. And these magi, whoever they were not really sure. Y estos magos, quienes fueran ellos, realmente no lo sabemos. Many believe they came from Arabia, Persia, India, someplace far away. Muchos creen que ellos vinieron de Arabia, de Persia, de la India, de algún lugar muy lejos. And they've been traveling for quite some time to get to where they are. Y habían estado viajando por mucho tiempo para llegar a donde habían estado. And to make the story even stranger, God guides them all the way from the east by a star. Y para hacer la historia aún más extraña, Dios los guía desde el oriente que vinieron a través de una estrella. Now, if you were paying close attention to the verses we just read, Ahora, si usted estaba prestando atención a los versos que acabamos de leer, 2 times we heard that same word again, time. en dos ocasiones escuchamos esta palabra nuevamente, tiempo. Notice verse 1, Jesus was born in Bethlehem during the time of King Herod. Noten en el verso 1 que dice que Jesús nació en Belén de Judea en días o en los tiempos del rey Herodes. Yeah. Notice again the importance of the Romans now being in charge, being in control of Israel. Noten ahora la importancia de que los romanos estuviesen en control de Israel. It had to be during the time of King Herod because there are some other prophecies now that have to be fulfilled. Tuvo que acontecer bajo los tiempos del rey Herodes, porque hay ahora otras profecías que habían de cumplirse. So these magi, the wise men, they come. Así que estos magos, los sabios de Oriente, vienen.
looking for Jesus, looking for this child. buscando a Jesús, buscando a este niño. This is no ordinary child they've come to visit, Esto no es cualquier niño que ellos vinieron a visitar, because it says in verse 2, we saw his star and we have come to worship him. porque dice en el verso 2 que su estrella hemos visto y venimos a adorar. In verse 3, Herod heard this and he was very disturbed. Y en el verso 3 dice que Herodes escuchó esto y se turbó. Now, this is in Jerusalem. Ahora, esto es en Jerusalén. And when Herod called together all the priests and all the religious experts who knew the law, Y cuando Herodes reúne a todos los sacerdotes y a los expertos religiosos que conocían la ley, notice he understood what was going on here. él entendió lo que estaba sucediendo aquí. He asked them where Messiah, where the Christ was to be born. Él les preguntó específicamente dónde había de nacer el Mesías. They all knew the answer. Todos ellos sabían la respuesta. Verse 5, it has to happen in Bethlehem, En el verso 5, debe suceder en Belén, because that's what the prophet Micah said. porque eso es lo que dice el profeta Miqueas. Then in verse 7, Herod called the Magi secretly and found out from them, here it is again, the exact time the star had appeared. Y en el verso 7, Herodes llama en secreto a los magos e inquiere de ellos específica, diligentemente, y aquí está la palabra nuevamente, el tiempo de la aparición de la estrella. Now, follow along with me because this is important. Permanezca aquí, sígame porque esto es importante. Herod did some mathematical calculations Así que Herodes hizo algunos cálculos matemáticos based on the exact time that the star had appeared. y basado desde el tiempo exacto que la estrella aparece, He figured out that more or less 2 years in the past, this child had been born in Bethlehem. él se dio cuenta que probablemente 2 años atrás este niño nació en Belén. So he sent the Magi on their way, Así que él despide a los magos por su camino and then he uses some trickery. y usa de artimañas. After the wise men left, Y después que se van los magos, then Herod, because of his fear and jealousy that this Messiah had really come, y por causa, Herodes, por causa del temor y los celos de que este Mesías ya existía, he plans the death of all the children 2 years and under in Bethlehem to make sure he gets rid of this Messiah. él planea la matanza de todos los niños de 2 años o menos en Belén para deshacerse de este Mesías. Before we read the next part of the story, I want to point out one thing to you, which maybe you've never thought about. Y antes de continuar la historia, quiero recalcar algo que quizás usted no se haya fijado antes. This is God's son. This is the promised Messiah of Israel who has now come. Este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido que llegó. There is no record in Scripture No hay récord en la Escritura up until this time of anyone worshiping him. de nadie que le esté adorando. God has to bring these men, maybe from as far away as Arabia, India, or Persia, Así que Dios tiene que traer a estos hombres de lejanas tierras, tal vez de Arabia, de India, de Persia, to bow down and worship the Son of God. para que se postrasen y adorasen al Hijo de Dios. Matthew 2:11, which we read, Mateo 2:11, que lo leímos, it says, on coming to the house, not to the inn, dice que entrando en la casa, no en el mesón, on coming to the house, they saw the child and his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. dice que entrando en la casa vieron al niño y a la madre y postrándose lo adoraron. What a strange story.
Qué historia extraña. You have all these experts in the scriptures who know that the Messiah has to come from Bethlehem. Usted tiene todos estos expertos en la escritura que saben que el Mesías tiene que ser nacido en Belén. They all missed it. Todos ellos se lo perdieron. None of them even understood that this prophecy had been fulfilled, let alone had any of them gone and worshiped the child. Ninguno de ellos entendió que esta profecía se había cumplido, mucho menos fueron Now, y se postraron a adorarlo. I mentioned earlier, sometimes as we start to walk with the Lord, our life takes some strange twists and turns. Y anteriormente mencioné que según comenzamos a caminar con el Señor, nuestra vida da algunos giros extraños. Well, Jesus' life was about to take a strange turn. Bueno, la vida de Jesús estaba a punto de tomar un giro muy extraño. Continue here in Matthew chapter 2 from verse 12 to 23. Continuamos aquí en Mateo capítulo 2, del verso 12 al 23. Uh-huh. Y siendo avisados por Dios en un sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en un sueño a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Y siendo avisado por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Did you notice 3 times Matthew said this happened to fulfill what the Lord had said through the prophet? Y noten que según leímos 3 veces aquí, Mateo dice que esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por los profetas. 3 very strange events in the early life of Jesus that were done to fulfill prophecy. 3 eventos muy extraños en la vida inicial de Jesús para que se cumpliese las profecías. God had predicted in Hosea the prophet, out of Egypt I have called my son. Y Dios profetizó en el libro del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, de Egipto llamé a mi hijo. Hundreds of years before all of this is happening, Y cientos de años antes de que esto acontezca, the prophet Jeremiah el profeta Jeremías had prophesied a time of great weeping and mourning, Rachel weeping for her children. El profeta Jeremías profetizó de un tiempo de mucha aflicción y lloro en el cual Raquel lamenta la muerte de sus hijos. And then there's a third prophecy concerning Jesus, that he would be called a Nazarene. Y hay una tercera profecía concerniente a Jesús en la cual dice que él había de ser llamado Nazareno. Well, let's look more closely at this story. Y miremos más de cerca esa historia. Herod came up with a plan Herodes vino con un plan to make sure there was no Messiah, no Christ. para asegurarse que no había Mesías, no Cristo. He decided and gave orders for them to kill all the boys in Bethlehem 2 years old and younger. Él dio la orden de que matasen a todos los niños de 2 años o menos en tierra de Belén. In accordance with the, here it is again, time
he had learned from the Magi. de acuerdo al tiempo que inquirió de los magos. Now, God has all power. Dios tiene todo el poder. He can do whatever he wants. Él puede hacer como le plazca. He could have killed Herod. Él pudo haber matado a Herodes. He could have supernaturally hidden or protected baby Jesus. Él pudo de forma sobrenatural esconder o proteger al niño Jesús. But instead, he has an angel warn Joseph, you need to get out of here. Take the child and his mother and go to Egypt, for Herod is coming to kill him. Pero en lugar de ello, manda un ángel a que le hable a José en sueños diciéndole, tienes que salir de aquí, toma al niño y su madre y huye a Egipto. And it says in verse 15, they stayed in Egypt until the death of Herod. Y dice en el verso 15 que permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. Most historians believe that Jesus and his parents may have lived in Egypt from 3 up to possibly 7 years. La mayoría de los historiadores opinan que Jesús y sus padres vivieron en Egipto entre 3 a 7 años. We do have one date here to go by, and that's the death of Herod. Y tenemos una fecha aquí que podemos referirnos, la cual es la muerte de Herodes. Now, again, I want you to stop and just think about how strange this story is. Y yo quiero que usted haga una pausa y considere qué extraña es la historia. Hundreds of years, the people of Israel have been waiting for their Messiah. Por cientos de años el pueblo de Israel esperaba a su Mesías. The Messiah has been born in Bethlehem. El Mesías ha nacido en Belén. He's been around possibly for 2 years. Probablemente ya llevaba unos 2 años de nacido. Nobody seems to be paying any attention. No aparenta que nadie está prestando atención. And now the Messiah is going to go to Egypt Y ahora el Mesías va a Egipto and spend his early childhood years growing up in Egypt. What a strange story. y va a pasar las primeras etapas de su niñez creciendo en Egipto. Qué historia tan extraña. Sometimes in our lives, we find ourselves in a situation or maybe even a place, and we're like, how did I end up here? Muchas veces en nuestras propias vidas nos encontramos en situaciones o en lugares donde nos preguntamos, ¿cómo acabé yo aquí? God says, I know the plans I have for you. Y Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Very often, God's plans are unfolding in our lives, and we really don't get the big picture yet. Y a menudo los planes de Dios, según se desarrollan en nuestras vidas, nosotros no alcanzamos a ver el cuadro completo. So Herod, in his madness and jealousy, has all these young children in Bethlehem put to death. Así que Herodes, en su locura y en sus celos, hizo que matasen a todos estos niños en Belén. Little did Herod know he was fulfilling the prophecy Jeremiah had given hundreds of years earlier. Lo que menos sabía Herodes es que él estaba cumpliendo la profecía de que Jeremías predijo cientos de años antes. A voice heard in Ramah, weeping in great mourning, Rachel weeping for her children. Voz fue oída en Ramá, gemido grande, Raquel que llora a sus hijos. And then, after Herod died, Y después que de la muerte de Herodes, the angel of the Lord appears to Joseph again. el ángel del Señor se le aparece a José nuevamente. Okay, it's time. Bueno, ya es tiempo. It's time now for you to go back to Israel. Llegó la hora de que vuelvas a Israel. So they get up and they're heading back to Israel. Así que se levantan y regresan a Israel. And when Joseph heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father, Herod, Y cuando José se entera que el hijo de Herodes, Arquelao, gobernaba en Judea en lugar de Herodes, he's warned in another dream and he goes to Nazareth. a él se le advierte una vez más en sueños y él termina yendo a Nazaret. And Matthew tells us, so was fulfilled what was said through the prophets, he will be called a Nazarene. Y nos dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Okay, let's pause for a moment here again. Hagamos una pausa ahora. Notice again the importance of God sending his son at just the right time. Noten de nuevo la importancia de Dios enviar a su Hijo en el momento justo. When the Roman occupation over Israel was in full place, Cuando la ocupación romana sobre Israel estaba plena, perfectly aligning with Daniel's prophecy about the fourth kingdom, perfectamente alineándose con la profecía de Daniel del cuarto reino. it would be a crushing, dominating kingdom, strong as iron. Había de ser un reino aplastante, tan fuerte como el hierro. This could only happen, Esto era solo posible. Jesus going to Egypt? This was going to happen. No, this could only happen with Okay. Jesus going to Egypt Esto solamente podía suceder con Jesús yendo a Egipto and the mourning for all the children slaughtered in Bethlehem. y con el luto, el lamento de la matanza de los niños en Belén. Could only happen with the Romans in control of Israel. Esto solamente podía acontecer con los romanos en control de Israel. And after all these strange twists and turns, here's Jesus back in Nazareth. Y después de todos estos eventos y vueltas, nos encontramos de nuevo con Jesús en Nazaret. And actually, if you study it, Nazareth was a little known, despised town in Galilee. Y de hecho, si usted lo estudia, Nazaret era un pueblo poco conocido y despreciable en aquel entonces. Remember we talked about how God deliberately does things to trick people? Y recuerden cómo hablamos que Dios deliberadamente hace cosas para sacudir a la gente. Nobody was expecting the Messiah to come out of Nazareth. Nadie esperaba que el Mesías viniera de Nazaret. Look in John chapter 1. Miremos en Juan capítulo 1, Read verses 45 and 46. los versos 45 y 46. You may remember this story where Philip finds Nathanael. Ustedes quizás recuerden la historia cuando Felipe se encuentra con Natanael y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. So Philip finds Nathanael and he says, we found him. Así que Felipe se encuentra con Natanael y le dice, lo encontramos. We found the Messiah. Encontramos al Mesías. This is the one. This is the one Moses wrote about. Este es aquel del cual escribió Moisés. The great prophet, greater than Moses. El gran profeta más grande que Moisés. He's Jesus of Nazareth. Él es Jesús de Nazaret. Nathanael responds, Nazareth? Y Natanael le responde, Nazaret. Can anything good come from Nazareth? ¿Y puede venir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Surely this was a stumbling block to many people. Seguramente esta era una piedra de tropiezo para mucha gente. They were expecting a Messiah from Bethlehem. Ellos esperaban el Mesías de Belén. Well, he did come from Bethlehem. Él sí vino de Belén. But all throughout the New Testament, Jesus is referred to frequently as Jesus of Nazareth. Pero a través del Nuevo Testamento, Jesús con frecuencia se le refiere como Jesús de Nazaret. Over and over, these strange events keep taking place, but it's the sovereign God working all things out according to his plan. Y una y otra vez estos eventos extraños toman lugar, pero es el Dios soberano orquestando todas estas cosas. And very often they were things that had been predicted hundreds of years earlier. Y muchas veces acontecían eventos que habían sido predichos cientos de años atrás. Okay, let's fast forward until Jesus is 30 years old. Así que ahora vayamos al punto donde Jesús tiene 30 años de edad. The story gets stranger.
La historia se pone aún más extraña. This is God's son. This is the Messiah. Este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. This is the one they had all been waiting for. Este es aquel que todo el mundo esperaba. 30 years have passed. 30 años han pasado. He hasn't healed any sick people. No ha sanado ningún enfermo. He hasn't opened the eyes of the blind. He hasn't made the lame walk. He hasn't done anything. No ha abierto los ojos a los ciegos, no ha hecho que los cojos anden, no ha hecho nada. As far as we know, he's just working with his father in a carpentry business. Según podemos ver, había estado trabajando en el negocio de su padre como carpintero. And all of a sudden, at the age of 30, Y de pronto, a la edad de 30 años, notice the importance again of time. noten de nuevo la importancia del tiempo. God says, now, this is the right time. Dios dice, ahora es el momento perfecto. Read Luke chapter 3, verses 21 to 23. Leamos Lucas capítulo 3, versos 21 al 23. 3, versos 21 al 23, donde dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo, como se creía, hijo de José, hijo de Elí, etc. Now, there are many other fulfilled prophecies, many other moving parts that all had to come together at the right time. Ahora, hay otras muchas profecías y eventos que tienen que acontecer en el momento justo. Isaiah had predicted the coming of John the Baptist, Isaías predijo la venida de Juan el Bautista, who would prepare the way for the Messiah. el que había de preparar el camino para el Mesías. Well, the time has come now. John has been baptizing in the River Jordan. Bueno, el tiempo ya ha venido ahora. Juan había estado bautizando en el río Jordán. Jesus comes to John to be baptized. Jesús viene a Juan para ser bautizado. Just the right time. El tiempo Just the justo. right time. Tiempo justo. Holy Spirit descends on him. El Espíritu Santo desciende sobre él. God has now anointed his son with the Holy Spirit. Ahora Dios ha ungido a su Hijo con el Espíritu Santo. And we don't have time to read all of the different details, but as you know, Jesus then is taken by the Holy Spirit into the wilderness for 40 days and nights. Y sin tiempo para cubrir todos los detalles, sabemos que en este punto el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, en el cual es tentado por 40 días y 40 noches. He's fasting and he's being tempted by the devil. Y él está ayunando y siendo tentado por el diablo. He overcomes all the temptations of the devil. Y él vence todas las tentaciones del diablo. He returns in the power of the Holy Spirit. Y él vuelve en el poder del Espíritu Santo. He stands up in the synagogue and he reads again from the prophet Isaiah, Y se para en la sinagoga y lee nuevamente el profeta Isaías, where it predicts that the Messiah donde predice que el Mesías would be anointed by God. habría de ser ungido por Dios. The Spirit of the Lord is now upon me. He has anointed me El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido to open the eyes of the blind and so forth. para abrir los ojos de los ciegos y así sucesivamente. So here we're told specifically, Jesus was 30 years old when he began his ministry. Y aquí específicamente se nos dice que Jesucristo era de unos 30 años de edad cuando comenzó su ministerio. Why did God wait so long? Why didn't he? I mean, we know in the Gospels that when Jesus was 12 years old, he was there in the temple with all the experts. He knew who he was. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios esperó tanto tiempo? Sabemos, por ejemplo, que a los 12 años Jesús estaba en el templo con los doctores de la ley. Él sabía quién era él. Wasn't time yet. No era el tiempo aún. This is now the perfect time. Ahora era el tiempo perfecto. Jesus begins his ministry. He's preaching the gospel, healing the sick, casting out devils, raising the dead.
Jesús comienza su ministerio, le abre los ojos a los ciegos, predica libertad a los cautivos, levanta a los muertos. As people heard about this Jesus, and he became very famous, Y según la gente oía hablar de este Jesús, el cual se hizo muy famoso, many people were scandalized by the fact that Jesus was just an ordinary man, a carpenter's son. y mucha gente se escandalizaba por el hecho de que Jesús era un hombre ordinario, el hijo de un carpintero. Go to Matthew 13, Vayamos a Mateo 13, read verses 54 to 58. leamos los versos del 54 al 58. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. So they had all heard about his miracles, his power, his great wisdom. Así que ya ellos habían oído hablar de sus milagros, su poder, su gran sabiduría. But notice how they tripped over the fact that he was just an ordinary carpenter's son. Pero noten cómo ellos tropezaban sobre el mero hecho de que él era simplemente el hijo del carpintero. They're just thinking in the natural. They can't see or understand what God is doing. Ellos están pensando solo en lo natural, no pueden ver o entender lo que Dios está haciendo. They ask, isn't this the carpenter's son? Ellos dicen, ¿no es ese el hijo del carpintero? Isn't his mother Mary? ¿No es su madre María? We know his brothers and sisters. Nosotros conocemos sus hermanos y sus hermanas. Where did he get this miraculous power? Where did he get all this wisdom? ¿De dónde tiene este poder milagroso, esta sabiduría? And verse 57 is actually best translated in the Spanish. Y el verso 57 es de hecho mejor traducido en el español. In English, it says they took offense at him, but it literally is that same word we studied last week. They were scandalized by him. En la versión en inglés dice que ellos se ofendían por él, pero es esta palabra original que significa se escandalizaban de él. Yeah. Read verse 57 again in Spanish. Leamos el verso 57 en español nuevamente, donde dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. People from his hometown were scandalized by Jesus. La gente de su pueblo natal estaban escandalizados por Jesús. And because of that, Y por causa de ello, verse 58 says, Jesus could not do many miracles there because of their lack of faith. dice el verso 58 que no hizo allí muchos milagros por causa de su falta de fe. They stumbled in their unbelief. Ellos tropezaron en su incredulidad. Now, before I move on to the third and final part of this study, Antes de moverme a la tercera y última parte del estudio, I want to challenge all of us with a thought. quiero lanzar un reto a todos nosotros con un pensamiento. Now, the Apostle John says books could be written about all the miracles and all the things Jesus did. El apóstol Juan asegura que pueden ser escritos libros enteros de todas las cosas que Jesús hizo. How long was Jesus' ministry? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? It was about 3 years. Fue aproximadamente de unos 3 años. 30 years he lived, never did any miracles that we know of. Por 30 años vivió y no hizo ningún milagro que sepamos. Suddenly, at the age of 30, his ministry begins. Súbitamente, a la edad de 30 años, comienza su ministerio. And as we're going to see, he only lives another 3 years. Y según vamos a ver, él solamente vivió unos 3 años más. During that time, I just listed a few things here. You could mention many more. Durante ese tiempo,
voy a mencionar algunas cosas, pero hay muchas más. But in Jesus' lifetime, particularly these last 3 years when he was actively ministering, Pero en la vida de Jesús, específicamente sus últimos 3 años, en los cuales estuvo activo en el ministerio, he never wrote a book, nunca escribió un libro, he never made a movie, nunca hizo una película, he had no TV, no tenían televisión, no radio, no había radio, no internet, no había internet, he had no car, no tenía automóvil, he had no train, no tenía tren, he had no jet for transportation. no tenía un avión para transportación. He walked everywhere he went, Él andaba a donde quiera que iba, except for an occasional boat ride excepto on the Sea of por, Galilee, excepto por la travesía ocasional en botes en el mar de Galilea and at least one donkey ride into Jerusalem. y al menos una marcha en un burro en Jerusalén. He had this ragtag team of fishermen and tax collectors. We call them apostles. Y él tiene este grupo de gente semiandrajosa, de todo tipo de procedencia, que se refieren a ellos como los apóstoles. This was a rough group. Este era un grupo rústico. Yeah, these were tough guys. Estos eran hombres rudos. These were not the kind of men you and I would have chosen if we were trying to start a new worldwide religious movement. Esto no era el tipo de hombre que tú y yo hubiésemos escogido si hubiésemos intentado crear un movimiento religioso mundial. And yet, here's Jesus who never wrote a book. He never had a car. He didn't even have decent people to carry on his work. Y aquí tenemos a Jesús, que nunca escribió un libro, no tuvo automóvil, no hizo ninguna película, y anda con este grupo de gente, And yet, in just 3 years, y aún así, en solo 3 años, Jesus turned the world upside down. Jesús volteó el mundo patas arriba, He completely changed history. completamente cambió la historia. He actually divided time. De hecho, dividió el tiempo. We have dates that are given in BC, Y tenemos fechas que son dadas AC, antes de Cristo, before Christ, antes de Cristo, AC. and then AD, which stands for the Latin Anno Domini, or the year of our Lord. Y en inglés se escribe Anno Domini, en español después de Cristo, o el año de nuestro Señor. So whenever you're reading a history book and it talks about, oh, this happened in 445 BC, Así que si usted está leyendo un libro y esto aconteció en el año 445 AC, or the Romans destroyed Jerusalem in 70 AD, o los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70 DC, this drives the atheists nuts. They're trying to change this now. esto vuelve a los ateos locos. Ellos están tratando de cambiar esto. But for centuries, this is the way we keep time, before Christ and after. Y por siglos, así es como hemos llevado récord del tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. 3 years of ministry and what we're going to finish with next completely turned the whole world upside down. 3 años de ministerio y con lo que vamos a concluir el estudio, él trastorna el mundo patas arriba. And finally, that brings us to the third and probably the most amazing part of the whole story. Y esto nos trae a la última y posiblemente la parte más asombrosa de la historia. It wasn't just the scandal in Bethlehem. No solamente fue el escándalo en Belén, It wasn't all the people who were scandalized and stumbling over Jesus, the son of a carpenter. y no solamente era la gente que estaba escandalizada y tropezaban con el hecho de que Jesús era el hijo del carpintero. The Apostle Paul talks about the stumbling block of the cross. El apóstol Pablo habló sobre la piedra de tropiezo de la cruz. This is where it gets really strange. Aquí es donde se vuelve bien extraño.
this Messiah who has come, Este Mesías que ha venido, the Jews were hoping he would set them free from Roman oppression. y los judíos esperaban que él habría de librarnos de la opresión de Roma And restore the kingdom to Israel to the way it was during David or Solomon. y restaurar el reino de Israel de la manera que fue en los tiempos de David o Salomón. Instead, God's plan En lugar de ello, en el plan de Dios, is for this Messiah to be betrayed, es para que este Mesías fuese traicionado, executed by crucifixion, ejecutado por crucifixión, that was for the worst criminal. la cual era para los peores criminales. Let's look again in 1 Corinthians 1 Miremos nuevamente en 1 Corintios 1 and read verses 18 and 19. y leamos los versos 18 y 19. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Now, we read this whole passage last week. We don't have time to go back to it, but if you read the rest of this passage in 1 Corinthians 1, Así que si usted lee este pasaje completo en 1 Corintios capítulo 1, Paul talks about how the very message of the cross, Christ's crucifixion, it's a stumbling block. Pablo dice que el mismo mensaje de la cruz de Cristo es una piedra de tropiezo. And that all these wise religious experts Y que todos estos expertos, sabios, religiosos, God was going to trip them up with the cross. Dios habría de hacerlos tropezar con la cruz. Go to 1 Corinthians 1 and read verses 22 and 23. Vayamos a 1 Corintios 1, versos 22 y 23, donde dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. A stumbling block. Una piedra de tropiezo. The message of the cross sounds like foolishness. El mensaje de la cruz suena como una locura. All of the religious experts, the Pharisees and the Sadducees, they all tripped over Jesus. Todos los expertos religiosos, fariseos, saduceos, todos tropezaron en Jesús. They actually thought they were doing God's work by putting this man to death. De hecho, ellos pensaban que estaban haciendo una obra para Dios mismo al llevar a Jesús a la muerte. They had no idea that they were fulfilling the plan of God by crucifying God's own son. No entendían ellos que estaban cumpliendo el plan de Dios al crucificar al mismísimo Hijo de Dios. Now, the Jews thought that their Messiah was going to come as some kind of a conquering king and liberate them from Roman oppression. Y que los judíos pensaban que su Mesías había de venir como un rey conquistador que los iba a librar de la opresión de Roma. But Isaiah had clearly predicted hundreds of years earlier Pero Isaías había predicho cientos de años antes how God's son cómo el Hijo de Dios would not come as a conquering king. no habría de venir como un rey conquistador, He was going to come as a humble, suffering servant. sino que habría de venir como un siervo humilde And he was going to die like a cursed criminal. y habría de ser muerto como un maldito. I know it's going to take a little bit of time, but I want to read all of Isaiah 53. That's verses 1 to 12. Y yo sé que va a tomar un poco de tiempo, pero quisiera leer Isaías capítulo 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores. Y llevó él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Now, Isaiah wrote this approximately 800 years before Christ. Isaías escribió esto aproximadamente entre 700 y 800 años antes de Cristo. And all of the Pharisees and scribes and teachers of the law, they knew these scriptures. Y todos los escribas y fariseos y doctores de la ley conocían esas escrituras, But they stumbled over the cross. pero ellos tropezaron en la cruz. They didn't want to believe that this was their Messiah. They wanted a conquering king to set them free from Roman occupation. Ellos no querían creer que este era el Mesías. Ellos querían un rey conquistador que los librase del imperio romano. This is where the story gets real strange. Aquí es donde la historia se vuelve bien extraña. He had no beauty or majesty to attract us to him. No había belleza en él ni majestad para que le deseáramos. He was despised and rejected by men, a man of sorrows. Fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. He took up our infirmities, carried our sorrows. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. He was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. He was stricken by God. Él fue azotado por Dios. He was being punished by God. Estaba siendo castigado por Dios. And we all know the end of verse 5. By his stripes, by his wounds, we are healed. Y todos conocemos el final del verso 5, por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. He was cut off from the land of the living. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. For the transgression of my people. Por la rebelión de mi pueblo. But verse 9 says, he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth. He was not a criminal. El verso 9 dice que nunca hizo maldad y se halló engaño en su boca. Él no era un criminal. Verse 10 explains it. El verso 10 lo explica. It was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Era la voluntad de Dios que fuese quebrantado y que lo sujetase a padecimiento. Because the Lord was making him a sin offering, a guilt offering. Porque Dios mismo le estaba haciendo a él una ofrenda por el pecado.
They also missed the best part of the prophecy. De hecho, ellos perdieron la mejor parte de la profecía. After he was cut off from the land of the living, he was put to death. Después que fue cortado de la tierra de los vivientes, llevado a la muerte, Verse 11 clearly predicts that he would come back to life. el verso 11 predice exactamente que había de regresar a la vida. After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied. Dice, después del sufrimiento, del trabajo de su alma, verá y será saciado. You know, earlier this week, I was just sitting before the Lord, meditating on these verses. Esta semana, días atrás, estaba yo delante del Señor meditando en estos versos. And suddenly it hit me. It was like the lights went on. Y súbitamente me golpeó, es como si las luces se encendiesen. And I heard the Holy Spirit speak to me very clearly. Y yo escuché el Espíritu Santo hablándome muy claramente. He said, Isaiah's prophecy could not have been fulfilled any other time except during the time of Roman occupation in Israel. La profecía de Israel no pudo haber sido cumplida en ningún otro momento que no haya sido bajo la ocupación romana. The kind of punishment and death that we just read about in Isaiah 53 El tipo de castigo y muerte que acabamos de leer en Isaías capítulo 53 could only be fulfilled during the Roman Empire. solamente pudo ser cumplida durante la ocupación romana, el imperio romano. Remember back in Daniel 2, the prophecy concerning this fourth kingdom. Y recuerden en Daniel capítulo 2 la profecía concerniente a este cuarto reino. Everybody knows it's talking about the Roman Empire. Todos saben que se está hablando que el cuarto reino es este imperio romano. It would be strong like iron. Va a ser fuerte como el hierro. It would be a crushing empire, a crushing kingdom. Y había de ser un imperio que desmenuza, que despedaza. And that's exactly what Rome was over Israel. It was crushing. Y es eso exactamente lo que Roma fue sobre Israel. Era un imperio que desmenuzaba. Now, death by crucifixion Ahora, la muerte por crucifixión had been used occasionally by other empires like the Assyrians, the Persians, and the Greeks. ha sido utilizado ocasionalmente por otros imperios como el asirio, el persa y el griego. But all of the historians agree Pero todos los historiadores están de acuerdo. the Romans, and I'm quoting, they perfected crucifixion. Los romanos, y cito, perfeccionaron la crucifixión. And the whole process that Jesus went through Y todo el proceso por el cual pasó Jesús, of being beaten and whipped mercilessly until his back was ripped open. y ser golpeado y azotado hasta que su espalda estaba desgarrada, abierta. All of that was perfected by the Romans. Todo esto fue perfeccionado por los romanos. And by the way, when Isaiah talks about by his stripes we are healed, Y de paso, cuando Isaías menciona por sus llagas, heridas, fuimos sanados, it's referring to all those wounds in his back from the Roman whipping that he got even before he went to the cross. se refiere a estas heridas que en la espalda de Jesús, infligidas por los romanos, que recibió antes de llegar a la cruz. So the Romans perfected all of this whipping and torture and crucifixion. Así que los romanos perfeccionaron todo estos azotes, esta tortura, esta crucifixión, Especially in the Holy Land. especialmente en la Tierra Santa. In the time leading up to Christ's death, En los tiempos que llevaron a la muerte de Cristo, thousands in Israel had already been executed by crucifixion. So it was nothing new.
Miles en Israel ya habían sido muertos por crucifixión. De hecho, no era algo nuevo. But look in the book of Galatians, Pero miren el libro de Gálatas. read Galatians 3, verse 13. Veamos Gálatas 3, verso 13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Here's another fulfilled prophecy. Aquí hay otra profecía cumplida. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición. Paul quotes from Deuteronomy how this was fulfilled. Y Pablo cita del libro de Deuteronomio cómo esto fue cumplido. Cursed is everyone who is hung on a tree. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Go to Deuteronomy 21. Vayamos a Deuteronomio capítulo 21 See where Paul is taking this from. y veamos de dónde Pablo cita esto. Deuteronomy 21, verses 22 and 23. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, donde dice: y si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero, su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios se da por heredad. There's a detail here that is not found in Galatians. Hay un detalle aquí que no se encuentra en Gálatas. Paul just quotes the part where it says, cursed is everyone who is hung on a tree. Pablo cita la parte que dice: maldito es todo aquel que es colgado de un madero. But Deuteronomy says, anyone who is hung on a tree is under God's curse. Pero Deuteronomio dice específicamente que todo aquel que es colgado en un madero es maldito por Dios. This kind of death by crucifixion, Este tipo de muerte por crucifixión it was for the worst criminals. era para los peores criminales. There's no way the religious experts could accept that this was their Messiah. No había forma de que los expertos religiosos podían entender que este era su Mesías. That's why Paul uses the expression, the stumbling block of the cross. Es por eso que Pablo utiliza la expresión la piedra de tropiezo de la cruz. After his death, Después de su muerte, even Christ's own disciples couldn't understand what was going on. aún los propios discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando. There's an almost humorous story that's told in Luke chapter 24. Hay una historia casi de humor que está en Lucas capítulo 21, where Jesus is walking alongside these two disciples and they're having a conversation. en la cual Jesús estaba caminando junto a estos dos discípulos mientras tenían una conversación. And they don't recognize Jesus. He's already risen from the dead. Y ellos no reconocen a Jesús, ya él había resucitado de los muertos. And look at what they were saying. Luke 24, verses 20 and 21. Y miren lo que estaban diciendo, de hecho, Lucas 24, versos 20 y 21. Y 20 and 21, right? Yeah, that's right. Okay. Y como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. So these two disciples, they're all depressed and downhearted, and Jesus comes along and says, hey, what's wrong? Así que esos dos discípulos están deprimidos, están entristecidos, y aquí se acerca Jesús y les pregunta: oye, ¿qué pasa? And they're like, didn't you hear? Ellos se encuentran como: oye, ¿no has escuchado? And Jesus plays along with them. He says, hear what? Y Jesús le sigue la corriente y le dice: ¿qué cosas? You must be the only person in Jerusalem
that hasn't heard about what happened here. Ellos le dicen a Jesús, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado aquí. They put Jesus to death. Ellos llevaron a Jesús a la muerte, They crucified him. lo crucificaron. And we had hoped he was the one who was going to redeem Israel. Y nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. And if you read the rest of the story, Jesus rebukes them for their lack of faith. Y si usted continúa con el resto de la historia, Jesús los reprende por su falta de fe. And then he opens their eyes and he lets them see that Jesus has come back to life. He's risen from the dead. Entonces abre sus ojos y permite que ellos vean que Jesús había vuelto a la vida, resucitado de los muertos. Everything changed on the third day. Todo cambia en el tercer día. One of my favorite scriptures is Romans 1, verse 4. Una de mis escrituras favoritas es Romanos capítulo 1, verso 4. Y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. I don't know if it's still there, No sé si todavía está ahí, but years ago when I was in Israel and visited the garden tomb where Jesus was supposedly buried, pero años atrás, cuando yo visité Israel y vi la tumba, el sepulcro que estaba en el huerto donde él fue sepultado, you go down a path, you enter the tomb. tú bajas por un camino, entras a la tumba, There's no coffin there. There's no dead body there. no hay un ataúd, no hay un cuerpo allí, It's empty. está vacío. And as you leave, you're walking back up a little. Y según tú sales y vas de regreso, And I'll never forget, there was a sign there, Romans 1, verse 4, declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. y nunca se me olvida ahí un letrero que cita este verso en Romanos 1:4, declarado ser hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. What a strange story. Qué historia tan extraña. What a strange way for God to save the world. Qué forma tan extraña de Dios salvar al mundo. But I want to finish reminding you, this is the greatest story ever told. Pero quiero finalizar recordándoles que esa es la historia más grande jamás dicha. As strange as it sounds to our ears, every part of it is true. Tan extraña como suena a nuestros oídos, cada parte de esta historia es verdad. Jesus was born of a virgin Jesús fue nacido de una virgen in a manger in Bethlehem. en un pesebre en Belén. He went down to Egypt to escape Herod's wrath and murder. Y descendió a Egipto escapando la ira y la matanza de Herodes. Some years later, after Herod was dead, God called him back to Israel, to Nazareth. Y años después de la muerte de Herodes, él es llamado de regreso a Israel, la tierra de Nazaret. And then he waits until Jesus is 30 years old. Y Dios espera hasta que Jesús tiene 30 años. He's baptized with the Holy Spirit and power. Es bautizado con el Espíritu Santo y poder. He starts preaching the kingdom of God, healing the sick, casting out devils, raising up the dead. Y comienza a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. He's betrayed, he's arrested, he's beaten, Es traicionado, arrestado, azotado and then he's crucified. y entonces es crucificado. And the very people who were responsible for doing that, they didn't understand they were fulfilling prophecy after prophecy after prophecy. Y las personas directamente responsables de todo esto no entendían que estaban cumpliendo profecía tras profecía tras profecía. Look in Acts chapter 2 and read verses 22 to 24. Vayamos a Hechos capítulo 2, versos 22 al 24.
Hechos 2, versos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y presciencia de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Now, this is Peter preaching on the day of Pentecost, Este es Pedro predicando el día de Pentecostés, when the Holy Spirit fell on them in the upper room. cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos en el aposento alto. And he's now preaching boldly to the whole crowd that is gathered there. Y ahora con valentía él está predicando a toda la muchedumbre que se juntó allí. And he says, Men of Israel, listen to this. Varones de Israel, escuchen esto. Jesus of Nazareth was a man accredited by God by miracles, wonders, and signs. Jesús de Nazaret era varón aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales. You all know about it. All of you have heard about his miracles. You all know who he is. Todos ustedes saben esto, ustedes saben de sus milagros, ustedes saben quién es él. But pay close attention to verse 23. Pero preste atención al verso 23. We've been talking over and over again how all these strange twists and turns were all under God's control. Y hemos estado repitiendo una y otra vez y hablando que todas estas vueltas y acontecimientos han sido por la mano de Dios. It was his perfect plan. Era su perfecto plan, It was his strange work. era su obra extraña. Verse 23, it says, This man, Jesus, Y el verso 23 dice, este hombre, Jesús, was handed over to you. Some of those religious leaders were right there in the crowd. fue entregado a ustedes. Muchos de esos líderes religiosos estaban en aquella muchedumbre. He was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge. Fue entregado a ustedes por determinado consejo y presciencia de Dios. Wow. All the ones that were screaming, crucify him, crucify him. Todos aquellos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. They didn't know they were all fulfilling the will of God. Ellos no sabían que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. It was God's will that Jesus suffer and die on the cross. Era la voluntad de Dios que Cristo había de padecer y morir en la cruz. And Peter goes on to say, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Y Pedro continúa diciendo que ustedes, por manos de inicuos, lo mataron crucificándolo. God used Judas. God used the Roman soldiers. He used the high priests and all the religious leaders to bring about his purpose. Y Dios usó a Judas, a los soldados romanos, a los escribas y fariseos, los príncipes de los sacerdotes, para traer y cumplir su propósito. Oh, but verse 24 says, but God raised him from the dead. Pero el verso 24 dice que Dios lo levantó de los muertos. That was God's plan. Ese era el plan de Dios. God has the final word. Dios tiene la palabra final. He raised him from the dead, freeing him from the agony of death because it was impossible for death to keep its hold on him. Dios lo levantó de los muertos, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. My friend, this is the gospel of Jesus Christ. Mi amigo, este es el evangelio de Jesucristo. Jesus was born, he lived, he died, and he rose again. Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó de nuevo. It was all the perfect plan Era el plan perfecto of a God who loved us so much. de Dios que nos ama de tal forma. He wanted to save us. Él quería salvarnos.
You'll give him the name Jesus, for he will save his people from their sins. Él nos dio a su Hijo Jesús que va a salvar al hombre de sus pecados. No human being, the best script writer, could have ever come up with a story like this. No hay un ser humano, ni aún el mejor escritor pudo haber venido o inventado una historia así. This is God's story. Esta es la historia de Dios. It's the greatest story ever told, and it's the strangest one also. Es la historia más grande jamás dicha y la más extraña también. All the details that we've talked about and many, many more that we didn't have time to talk about. Todos los detalles que pudimos hablar y aquellos que no nos dio tiempo de cubrir. Were all carefully planned by the sovereign Lord. Todos fueron cuidadosamente planificados por el Dios soberano. Every event took place at the right time. Cada evento tuvo lugar al tiempo justo. Hundreds of prophecies were fulfilled. Cientos de profecías fueron cumplidas. In the birth of Jesus, the life of Jesus, the ministry of Jesus. En el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. In his death and in his resurrection. En su muerte y en su resurrección. And guess what? Y adivine qué. The same prophets and the same scriptures predict that he's coming again. Y los mismos profetas y las mismas escrituras predicen que él vuelve de nuevo. All the other prophecies were fulfilled 100%. Todas las otras profecías fueron cumplidas al 100%. We can be absolutely sure. Podemos estar completamente seguros. All of the things that God has predicted and promised for these last days will also come to pass. Todas las cosas que Dios ha prometido en referencia a los últimos días habrán de acontecer. Many parts of this story, they might seem strange to us. Muchas partes de esta historia serán extrañas a nosotros. Maybe even some of the things that God has allowed in your life seem strange. Aún algunas de las cosas que Dios ha permitido en sus vidas se aparentan ser extrañas. But Jesus said, "Blessed is he who is not tripped up or scandalized by me." Pero Jesús dice, bienaventurado aquel que no es escandalizado de mí. Don't think it's a strange thing No piense que es algo extraño if your life is taking some strange twists or turns. si tus vidas y sus vidas están tomando giros extraños. Just relax, Relájese, rest in God, descanse en Dios. surrender to God, and make sure that you've told him, "Lord, I surrender to you. You're in charge of my life." Ríndase a Dios y dígale a Dios, Señor, yo me rindo a ti, tú estás a cargo de mi vida. In closing, Y para cerrar, I want to say one more time, quiero decirlo una vez más, without any doubt, sin duda alguna, this is the greatest and the most amazing story ever told. esta es la historia más grande y más asombrosa jamás dicha. If you and I believe it, Si tú y yo la creemos, the story will completely transform our lives. la historia completamente transformará nuestras vidas. Paul and many of the apostles in the early church, Pablo y muchos de los apóstoles en la primera iglesia, they were willing to die for this story, and they did. ellos estaban dispuestos a morir por esta historia y así fue. And Paul, writing of all places to the Romans, Y Pablo, escribiendo de todas las otras iglesias a los romanos precisamente, he says, "I'm not ashamed of the gospel, dice, no me avergüenzo del evangelio, for it is the power of God unto salvation." porque es poder de Dios para salvación. Well, the Romans would arrest him, Bueno, los romanos lo arrestaron and according to history, it seems they released him, and then they arrested him again, and that's when they executed him. de acuerdo a la historia secular, aparentemente a él lo liberaron y después fue arrestado una segunda vez y ahí fue que lo llevaron a la muerte.
He was ready to die for this story. Él estaba listo a morir por esta historia. It's called the gospel. Se llama el Evangelio, It's the good news. son las buenas nuevas. It's the only way that you and I can be saved. It's the only way that you and I can have a relationship with a living God. Es la única forma en que tú y yo podemos ser salvos, la única manera en que tú y yo podemos tener una relación con Dios. Jesus was born in Bethlehem. Jesús fue nacido en Belén, He was baptized in the Jordan. fue bautizado en el río Jordán, He was crucified on the cross in Jerusalem. fue crucificado en la cruz en Jerusalén, He rose from the dead, and he's now at the right hand of the Father. fue levantado de los muertos y se encuentra ahora a la diestra de Dios el Padre, waiting for that final word from his Father. esperando por esa última palabra de Dios el Padre. It's time, son. El tiempo es ahora, hijo. Go back and get your bride. Ve de regreso y toma a tu esposa. Jesus came once to die on the cross. Jesús vino una vez a morir en la cruz. He's coming again for his bride. Él vuelve de nuevo por su esposa. Let's get ready. Preparémonos. Merry Christmas. Feliz Navidad. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for your amazing word. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra asombrosa. God, there's nothing like your word. Dios, no hay nada como tu palabra. And Lord, there is no story like the gospel story of Jesus Christ. Y Señor, no hay historia como la historia del Evangelio de Jesucristo. His life, his birth, his childhood, his death, his resurrection, everything is miraculous. Su vida, su nacimiento, su muerte, su resurrección, todo es milagroso. And Lord, we are so grateful tonight Y Señor, estamos tan agradecidos esta noche that you've opened our eyes, you've opened our ears and our hearts to receive this message. que tú has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones para recibir ese mensaje. And if there's anybody listening online or wherever they might be, Y si hay alguien escuchando en la red o donde quiera que estén, and they've not made that decision yet to believe the gospel, y no han tomado esa decisión aún de creer el Evangelio, we pray that that would happen tonight. oramos para que esto acontezca esta noche. That, Lord, they would open their hearts and receive Jesus as their Lord and Savior. Señor, que ellos abran sus corazones y que reciban a Jesús como Señor y Salvador, Forgiving all their sins, perdonando todos sus pecados, giving them a new heart and a new mind and a new life. dándoles un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva vida. We thank you, Father, for Jesus, Te damos gracias, Padre, por Jesús, whom we believe is coming very, very soon again. el cual creemos que viene muy pronto otra vez. All the signs are pointing in that direction, that soon and very soon he will be Toda- coming. Todas las señales apuntan en esa dirección, que muy pronto Él ha de venir. We thank you for that good news. We thank you for that blessed hope. Te damos gracias por esas buenas noticias y por esa esperanza bienaventurada. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Merry Christmas. Feliz Navidad. Pastor Tom?